Ok. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Eh, Bienvenido a este nuevo webinar que hacemos en Blas. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Andrés Calderón, cofundador de la empresa Blas, que hace 5 años se ha dedicado a la implementación de lo que llamamos redes inteligentes de agua. Este webinar en particular lo hemos preparado en conjunto con nuestro partner Takadu, empresa líder a nivel mundial en gestión centralizada de eventos en la red, y que además es muy atingente su solución a lo que se trata de DMA. Por eso hicimos este match, para conocer tanto la experiencia, algunos de los conocimientos que nos puede entregar Takadu, como las experiencias locales en Chile. Quiero saludar especialmente a quienes hoy día van a exponer sus casos, quienes han estado preparando en casos y nos los van a presentar. Tenemos desde Takadu a Mike Lester, quien es Customer Success Manager. Va a ser la única presentación en inglés, que yo voy a ir traduciendo algunos mensajes al final de su exposición, al final de cada lámina, perdón. Tenemos desde SVAL y Aguas del Valle a Francisco Iturriaga, quien es jefe del proyecto de inteligencia operacional en la compañía. Tenemos desde Aguas Magallanes a Cristian Oyarzún, jefe del Departamento de Desarrollo de Redes. Miguel Camus, jefe del Departamento de Gestión de Redes desde SBIO y Nuevo Sur. Y finalmente Cristian Jiménez desde Aguas Antofagasta, jefe del Departamento de Operaciones. Así que aprovecho de agradecer a todos ellos por el trabajo que han hecho en las preparaciones. Algunos datos técnicos: si pueden silenciar, asegurarse de silenciar su micrófono. Bueno, a los expositores ojalá puedan encender su cámara para hacer esto un poco más cercano, y a los expositores también decirles que van a tener acceso remoto al manejo de la pantalla, así que pueden ir pasando las láminas a gusto. Eso respecto a lo técnico. Yo voy a tomarme un minuto solamente por si acaso alguien no está tan interiorizado con este tema. Hoy día tenemos audiencia de, como decía al principio, de Perú, Colombia, Bolivia, me parece que España, Israel, se ha tornado Uruguay incluso, se ha tornado bastante internacional este evento. Y este tema de los DMA, por si alguien no estuviera tan internalizado, se trata de una metodología para sectorizar la red de agua potable. Sectorizar la red de agua potable, que nos va a permitir monitorear distintos sectores aislados hidráulicamente, conocer el balance hídrico, y dónde está el nivel de pérdida. Entender el nivel de pérdida en cada sector es una metodología para un manejo un poco más integral de la red, lo que nos va a permitir en última instancia mejorar los indicadores de pérdidas de agua de la compañía, mediante priorización de actividades, campañas acotadas de detección de fuga, gestión de presiones cuando los DMA coinciden con sectores de presión, en este caso los PMA. Así que es una metodología bien interesante que se utiliza bastante en el mercado europeo. En Chile yo diría que también hay un acercamiento bien importante. Y hoy día tenemos como presentadores entonces a los quienes son los grandes 4 usuarios del sistema Takadu en Chile, que Takadu es un sistema que necesita que existan estos sectores para poder acotar y priorizar los eventos que se producen en la red. Así que de eso se trata hoy día el evento. Al final hay un chat. Si quieren ir haciendo preguntas en el chat, pueden indicar ahí en el chat a quién quisieran hacer la pregunta y las vamos a revisar al final del evento. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas y vamos a ir respondiendo cada una. Así que si las pueden ir escribiendo en el chat. Cada expositor va a tener cerca de 10 minutos para exponer. Entonces, sin más, quiero presentar a Mike Lester desde Takadu. Nos van a presentar, siguiendo con esta introducción al tema, una especie de benchmark que hicieron ellos en relación al número de clientes que tienen un número importante de Takadu de clientes en el mundo, para ver cómo se comportan los DMA, cuál es el tamaño, si es que hay una respuesta. Típicamente la pregunta que se hace acá es si existe un tamaño óptimo de DMAs. No es fácil responder esa pregunta, pero lo que queremos es mostrar cuáles han sido las experiencias reales de usuarios de esta metodología, a ver si podemos como aterrizar un poco la realidad, porque la verdad que lo que dice la bibliografía muchas veces es difícil implementarlo en la realidad. Así que, Mike, if you are there, please go ahead. Hi. Hello, everyone. Good morning. In Israel, it's already afternoon, but good morning to everyone in South America. So, Andres, like Andres said, I'm Mai Lester. I've been working in Takadu for the last 4 years as a customer success manager.
And I work with water utilities from all around the world, from Australia, Western and Eastern Europe, the USA, South America. And for those of you who don't know Takadu, let me just say that we use data analytics and machine learning to detect anomalies in water networks. And to do this, we use the concept of DMAs, district meter areas, like Andres just presented. And if there is anomaly at the behavior of the DMA, we create an event. And what we notice many times when we start a new project is that we get this question, what is the optimal size of a DMA? Andres, do you want to? No, go ahead. Present. No, present. Okay. If you want to translate, yeah. Okay. Bueno, Mai dice que lleva 4 años trabajando en Takadu. Takadu es una solución de analítica basada en datos para detectar eventos, gestionar eventos en la red. Y una de las bases del sistema es que requiere de DMA para, como yo decía, acotar un poco sus acciones. Please, Mai. Yeah, but can you share the screen? I'm not sharing. Nope. Sorry. Now? Yes. And if you can give me again access to to control. Okay. You have the control? Yeah, I'm trying to, okay. Okay, so like I said, when we start a new project, we get many times the question from the utility itself asking what is the optimal size of a DMA. And this can be a very difficult question to answer because when planning a new DMA or modify an existing DMA, the utility needs to balance between few factors, and some of those factors conflicts with each other. So let me give you a few examples. On one hand, the smaller the DMA is, the easier it will be to detect small and hidden leaks. But on the other hand, larger DMAs are much cheaper to create, more efficient in terms of pressure losses and quality and water quality. We spoke lately with a water utility in Australia, and they told us that the price for building a DMA can range between $20,000 to $100,000 Australian dollars. Of course, it depends on variety of issues like pipe size, number of flow meters, etc. And for analytic solution like Takadu, of course, smaller DMAs are better to detect the smaller and hidden leaks. The ones that cannot be notices and reported by customers. And these leaks can be existing for months and even for years without anyone noticing it. And they can evolve eventually to become big bursts. And once noticed by the system, it's easier also for the leak detection team to detect them because it's a smaller DMA. But as you probably well know, considering the high cost of the creation of DMAs, the detection of smaller leaks are not always the priority. And some utilities might want to create bigger and fewer DMAs as possible. Okay. Bueno, Mai dice que esta es una típica pregunta que le hacen a Takadu, porque Takadu requiere de DMA. Naturalmente, mientras más pequeño sea el DMA, más fácil va a ser detectar fugas más pequeñas por el sistema. Pero dice que hay que poner en la balanza también que achicar los DMA puede ser costoso. Una experiencia que tiene en Australia, hay DMAs que achicar DMAs puede tener un costo de entre $10,000 y $20,000 y $100,000. Así que, Mike. Yeah. You're moving the screen. Is it me? Sorry. Now you can see it? Yeah. Okay. Maybe you should take control, Andres, because it's not. Okay. For some reason, I'm not able to. Okay. Okay.
So coming back to the question we asked when we opened, what is considered to be a good size DMA? We felt we don't have a good enough answer. But what we do have is the distribution of DMAs in many utilities from different countries in different continents. And we wanted to try and create a benchmark that will be based on this data, the data that we do have. And this is what I want to present to you today. The methodology we used is examine around 1,000 DMAs from 15 different utilities across 8 different countries. And we looked at the following parameters. So number of connections, pipe length in kilometers, and supply magnitude. And the reason is that we found that different utilities measure size of DMAs in different parameters, and we wanted to cover all of these parameters. Bueno, como no hay una respuesta rápida a cuál es el tamaño óptimo de los DMA, Takadu prefirió hacer un benchmark y decir, bueno, de nuestros clientes, cómo se comportan los DMA, cuál es el tamaño. Algunos de ellos tienen operaciones muy exitosas. O sea, esa metodología se basaron en el número de conexiones, la longitud de la red y la magnitud de suministro. Okay, next one, please. Okay, so let's look at some of the results that we found. So on the left image, what you can see is the distribution of DMAs according to the number of connections. So for example, we can see that the majority of DMAs has between 300 and 3,000 connections. And to be more specific, 214 DMAs have between 300 and 1,000 connections, and 270 DMAs have between 1,000 and 3,000 connections. Do you want to? Sí, está Mike mostrando el gráfico de cajas a la izquierda, donde se muestra la distribución de estos 1,000 o cercano a 1,000 DMAs que estudiaron, cómo se distribuyen. La gran mayoría está entre 300 conexiones y 3,000 conexiones. Ahí está como el grueso del análisis. Now, the figure on the right, it's a little bit more complex to explain. I will try. So the figure on the right shows the distribution of DMA size among different utilities, where each line represents one utility, and every box represents the vast majority of DMA size within this utility. So between the 25th percentile to the 75th percentile, so the big majority, let's say, the edges of the box, the long line, represent the 99th percentile, and the vertical line in the middle of the box, or around the middle of the box, show the median. So 50% of the DMAs are larger than the median, and 50% of the DMAs are smaller than this median. Anders, maybe before you translate, let's look at an example. For example, let's take a look at utility 1 at the bottom. So 50% of the DMAs have more than 1,000 connections, and 50% have fewer number than these connections. And most of the DMAs have more than 600 connections. Sí, este es un gráfico para mostrar por empresa cómo se distribuyen los DMA. Entonces, la utility 1, la primera línea, entonces se muestra que la mitad de los DMA tienen menos de 1,000 conexiones, la mitad tiene más de 1,000 conexiones, y la gran mayoría, entre el 25% y el 75% de los DMA, se encuentra entre, será 500 y 1,500 conexiones, ahí entre los 300 y los 3,000. Esa es la forma de entender este gráfico. Okay, Mike. What we can also say from this image is that in some cases, the sizes of DMAs varies by size, while in some other cases, the size of the DMAs, in some other utilities, the size of the DMAs is more consistent. For example, utility 8, all DMAs have more than 3,000 connections. And if we look in utility 6, for example, we have much bigger variation, where the vast majority of DMA is between 300 and 3,000 connections. So a much bigger deviation than the utility 8.
También esto refleja el comportamiento entre una empresa y otra, como en la línea 8, Utility 8, tiene la gran mayoría de sus DMA está concentrado en un espacio más acotado, se parece mucho un DMA a otro, pero pueden ver la línea 6 donde varía mucho, hay una gran variación entre DMA, o sea, no hay existe esta varianza, no es que todas las empresas tengan el mismo tamaño de DMA, ni a veces parecido. Ok, Mike. Okay, next, please. Okay. This is an example of a leakage event that was detected in a DMA with the size of 2,300 connections and 60 kilometers of distribution pipe. The number of the graphs that you see are in gallon per minute, so I did a conversion beforehand, so it will make sense to you in liter and cubic meter. So this DMA is on the high end of the benchmark we saw, so it's quite a big one. Again, 2,300 connection, 60 kilometer of distribution pipe. And the detection of the leak was also quite big. In this case, it was 90 liters per second. The magnitude was 90 per second. And the total estimated water loss was 57,000 cubic meter. Este es un evento de Takadu en un DMA bastante grande de 60 kilómetros. Entonces se puede apreciar que, bueno, a mayor tamaño el DMA, mayores tienen que ser los eventos para que sean detectados, pero aún así es posible cuando los eventos son significativamente grandes. Okay, Mike. Next, please. Okay. Here we look at the length of the distribution pipe as an indicator to measure the DMA size. And according to the image to the left, the distribution pipe length of most of the DMAs is between 10 kilometers and 100 kilometers. The graph is in meters, so I'm speaking in kilometers. And again, we can see the distribution again, according to the single utility on the right image. Let's take an example, utility number 9. All DMAs have between 30 to 100 kilometers of distribution pipe. And on the other hand, if we look at utility 3, the size of the DMAs varies between less than 1 kilometer and up to 100 kilometers. Most of the DMAs in this utility have 2 kilometers to 10 kilometers of pipe, and half have more than 5 kilometers of pipes, and half have less than 5 kilometers. Aquí es interesante el gráfico de la izquierda, muestra la distribución por kilómetros de cada DMA, o sea, la gran mayoría de los DMA tienen entre 3.000 entre 3 kilómetros y 100 kilómetros, que es un número bastante amplio. Y estas son empresas, de nuevo, que son empresas que están usando Takadu y que por ende están bastante avanzadas en cuanto a telemetría y sectorización. Y acá uno puede ver el contraste que existe también entre los casos reales y lo que pudiera decir la bibliografía. La bibliografía puede decir que un DMA tiene que tener menos de 5 kilómetros, pero en la práctica uno ve que no siempre se cumple. Okay, Mike. Okay. In this slide, what we examine is the distribution of DMA size according to daily supply. According to the image to the left, again, the supply in 80% of the DMAs is between 1 to 35 liters per second. So a very big deviation. So again, between 1 to 35 liters per second, that's a very big difference. Aquí de nuevo esta vez comparando con la distribución de DMA según el tamaño de suministro, y la gran mayoría está entre 10, digamos, o entre 1 y 35 litros por segundo, que también es una gran diferencia. Okay, next. Okay. We just missed it, but I took one of the utilities in each of the parameters I want to compare. So on the right, it's utility 6, but really utility 7 and 6 in this case is the same because there's one more we added to the other two. Never mind. So let's take this utility as a test case. So you can see that when looking at the parameter number of connections, there's a big deviation between the DMAs and the utility, with the majority of the DMAs between 300 and 3,500 3,000 connections.
But when we look at the parameters, both distribution pipe length and supply magnitude, we can see the DMA size are much more consistent. So it's really differ between the parameter that you choose to measure the DMA size according to. Acá, estos son los tres parámetros para medir un tamaño de un DMA, de suministro, longitud de tuberías y conexiones, y a veces la variación entre conexiones es mayor incluso que la variación entre largo y suministro, así que depende también qué parámetro uno elija para determinar el tamaño de un DMA. Okay. This is an example of a leakage event that was identified of one of the DMAs of this utility, the utility that we saw in the previous slide. This DMA has around 300 kilometers of distribution pipe and 7,000 connections, and around 7,000 connections. And the night line is around 13 liters per second. And the magnitude of this event was around 18 liters per second. And the overall estimation water loss was more than 1,000 cubic meters. So this DMA is much larger than the previous DMA we saw with the leakage before. The previous DMA that we saw had 60 kilometers. This one has, again, 300 kilometers. The previous one had 2,300 connections, and this one has 7,000 connections, so double the one that we saw before. And the magnitude of this leakage is 30 liters per second. Sorry, the daily supply is 30 liters per second. But here we managed to see a much smaller leak of around 18 liters per second in a much bigger DMA. Este caso contrasta un poco lo que vimos antes, es un DMA más grande que el que vimos antes. El de antes tenía 60 kilómetros, este tiene 100 kilómetros, y aún así se detectó una fuga más pequeña de lo que se detectó en el DMA más grande. Okay, next one. Okay, and that's this brings me to the last slide I want to share with you today, which shows an interesting correlation we found between the three parameters we examined. So you can see the correlation at the left, top left corner. The connection equals 0.22 number the pipe length multiplied by the pipe length. With the exponent of 0.83, and the second one is the correlation between the connection and supply magnitude. And of course, if you know the exact number of connection in each DMA, it's better to use that number than the correlation we found. But these correlations can give you a good estimation in case you don't have the right numbers, the number of connections. And based on these two correlations that show the pipe length and supply magnitude as a function of number of connections, we can calculate the minimal leak size as a function of the DMA size. So what we found is the minimal leak size is 0.13 multiplied with the number of connection with an exponent of 0.75 liter per hour. So for example, if we take a DMA with 300 connection, the minimal leak size that we can find is 9.4 liter per hour. In a DMA with 4,000 connection, the minimal leak size will be 65 liter per hour. Okay. Bueno, este gráfico, entendiendo que hay una correlación directa entre el número de conexiones, longitud de tubería y suministro, Takadu fue capaz de determinar esta fórmula que permite determinar el tamaño mínimo de una fuga que se podría detectar basándonos en el número de conexiones. O sea, si usamos aquí un número específico de conexiones y lo cambiamos por la C de la ecuación, podríamos determinar un tamaño mínimo de fuga a detectar. Okay, I would just end by saying that we found this benchmark to be very interesting. First, to acknowledge that the idea size of DMAs is different between utilities, and we can see it de facto when looking at the research. And still we saw that even when considering utilities with large DMAs, there is still a lot of value that can be gained in terms of, both in terms of network management and reducing NRW. Mm-hmm. And I will end with this. So thank you, and Andres, I'm handing it back.
Ok, thank you, Mike. Bueno, dice Mike que es muy interesante el benchmark que pudieron hacer, que esto está disponible, de hecho yo he visto el material, así que si alguien lo necesita en formato más, no en presentación, digamos, se lo podemos conseguir. Una de las cosas que detectaron es que no necesariamente, si bien la bibliografía dice que los TMA tienen que ser lo más pequeño posible, en Takadu se han detectado eventos bien valiosos en TMAs grandes también. Así que eso fue una de las cosas que mostró también el benchmark. Bueno, thank you very much, Mai. Muchas gracias. Thank you. Recuerden, las preguntas las pueden ir haciendo en el chat, las vamos a revisar al final. Me salí. Voy a presentar ahora a Francisco desde Esvalle Aguas del Valle. Francisco, ¿sí que estás por ahí? Sí, no sé si se escucha todavía. Se escucha, sí. Sí, perfecto. Voy a dar acceso a ver si te funciona la función de control remoto. Vale. Dale nomás, Francisco. Déjame ver si puedo cambiar. Ahí se cambió. Sí, ya tiene cierto espacio para... Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Francisco Iturriaga. Me toca liderar un proyecto que llamamos Inteligencia Operacional en ESVAL y Aguas del Valle. Para quienes no nos conocen, ESVAL y Aguas del Valle presta suministro desde la captación, pasando por la producción, distribución, recolección y tratamiento de agua servida, es decir, entregamos el servicio en todo el ciclo del agua, en la cuarta y en la quinta región. Cuando vemos los indicadores asociados a DMA, tenemos más de 6.800 kilómetros de tuberías de redes de agua potable, prestamos servicio a más de 2 millones de personas, equivalente a 914.000 clientes, y cuando vemos de qué tipo es nuestra infraestructura operacional en cuanto a las redes de agua potable, principalmente tenemos una red que es gravitacional, tenemos más de 1.000 estaciones reductoras de presión, más de 200 estanques y un número menor de sistemas de impulsión, tenemos 100 bombas. Cuando vemos la cantidad de sectorización que tenemos en ambas regiones, tenemos un número importante de sectores de presión, más de 1.300, y en DMA al día de hoy tenemos 460, que es un trabajo que hemos venido desarrollando durante la última década para poder llegar a este número. ¿Cómo se definió esta estrategia de venir, ir diseñando e implementando cada uno de los DMA que tenemos en la compañía? Comenzamos a eso del 2010, definiendo como estrategia instalar medición de caudal en todos los estanques de distribución. Eso nos permitió en primera instancia definir DMA aproximadamente con un tamaño promedio de 5.000 clientes. Luego seguimos avanzando en esta estrategia de asegurar la cobertura en el 100% de todos los estanques, la medición de salida de todos los estanques, y dimos el siguiente paso para incorporar medición de caudal en todas nuestras estaciones reductoras y bombas que tuvieran control remoto, o equipos inteligentes controladores de presión. Esto lo venimos implementando desde el año 2014, y eso nos ha permitido reducir el tamaño de los DMA en un tamaño promedio de 3.000 clientes. Ahora la siguiente etapa que hemos venido trabajando desde el año 2019 es avanzar a una siguiente etapa que nos permita subdividir los DMA existentes en un plan de trabajo que hemos llamado microsectorización, y eso nos permitiría reducir aún más el tamaño, alcanzando tamaños promedio de 1.000 clientes. La imagen que se visualiza ahí es un trabajo que estamos desplegando en el centro de Viña del Mar, y buscamos implementar DMAs con justamente ese tamaño, tamaños de 1.000 clientes. Bueno, más allá de procesar los datos de caudales, que es el origen del concepto de DMA, ¿cierto? De poder calcular caudales totales en las redes de distribución, nosotros buscamos transformar los datos en conocimiento. Esta estrategia que hemos implementado en la compañía no solamente busca identificar fugas, que es el concepto original que surge en la bibliografía, el concepto de DMA, sino nosotros también tratamos de identificar cuándo se producen traspasos entre sectores, por ejemplo, porque esos traspasos
conllevan a alzas de presión que pueden conllevar roturas, ilícitos en apertura de grifos, por ejemplo. Nuestra condición de geografía significa que hay una población flotante que llega en verano también, que aumenta considerablemente los caudales de consumo. Nos interesa identificar cuáles son los sectores de mayor población flotante, y una serie de fallas también que existen en la red de distribución, como son fallas de válvulas, singularidades desconocidas, obstrucciones, que finalmente, gracias a una estrategia de sectorización y de implementación de DMA, podemos identificar todos estos problemas para garantizar una adecuada continuidad y calidad del servicio para nuestros clientes. Como les comentaba, tenemos más de 400 DMA en la cuarta y en la quinta región. Eso hoy día tiene una cobertura aproximadamente del 94% en las redes de distribución. Tenemos DMA de distinto tipo. Tenemos 299 que son de una entrada, un caudalímetro de entrada, 28 que son de dos, y 133 que son de cascadas, es decir, DMAs que formamos como un balance total en función de varios caudalímetros que son de entrada, como también algunos que son de salida. En cuanto a los tamaños promedios, nuestro tamaño es en cuanto a clientes, aproximadamente 2.000 clientes, kilómetros de red 12 kilómetros, caudal promedio 10 litros por segundo. Y también lo que destacamos acerca de este plan de DMA es que tenemos un alto nivel de sensorización. Cuando vemos la cantidad de sensores por cada DMA, tenemos 6 sensores de presión por cada DMA, 2 sensores de caudal por cada DMA y uno de nivel. En general, siempre que se generan alarmas o eventos o anomalías en cada uno de los DMA, siempre contrastamos con los sensores de presión, porque finalmente eso nos entrega una información muy valiosa de dónde están los problemas, nos permiten acotar los problemas más allá de lo que indica el caudalímetro. Quise mostrar este ejemplo, este caso de Ovalle, en el cual nos muestra cómo ha sido nuestra estrategia en la implementación de estas nuevas tecnologías, en la implementación de los DMA. En Ovalle tenemos más de 20 DMA, más de 280 sensores, con un tamaño promedio de 1.500 clientes por DMA. Como se visualiza en la gráfica, este es el indicador de agua no contabilizada, el indicador de pérdidas de la localidad de Ovalle, en la cuarta región, y se visualiza cómo ha ido evolucionando el indicador de pérdidas desde el año 2012 hasta el año 2018 con metodologías tradicionales para la reducción de pérdidas, como es la detección de fuga en terreno por acústico, detección de fugas por helio, macromedición, gestión de presión, etc. Desde el año 2018, que es cuando aparece la sombra verde, que nosotros llamamos inteligencia operacional, esta estrategia global, comenzamos a implementar una mayor cantidad de DMA, implementamos Takadu con el análisis inteligente de los datos, y eso nos permitió asegurar una disminución continua del indicador de pérdida. Como se visualiza en los años anteriores, existen una especie de pics, ¿cierto? Sube el indicador de pérdida, disminuye, y así está continuamente. ¿Por qué pasa eso? Porque se definen planes de detección de fugas que en general no son continuas en las redes. No es eficiente tener los planes de detección de forma continua en las redes, sino ir justamente cuando se producen las nuevas fugas y con ello aumentar la eficiencia del equipo de detección en terreno. Entonces, claro, cuando uno se va de la localidad, comienza esta alza que se visualiza en los años anteriores, pero gracias a este monitoreo inteligente de las redes, nosotros, en la medida que se generan nuevas fugas, nosotros vamos de inmediato a atacarla y así aumentamos la eficiencia de la detección y aseguramos la reducción de las pérdidas. Este caso es un evento de Takadu, gracias al análisis ya más avanzado de los caudales que se manejan por cada DMA. Acá visualizamos un evento que es de tendencia. Cuando hablamos de tendencia hablamos del caudal nocturno, del caudal total que se calcula para el DMA, el caudal nocturno entre las 2 y las 4 de la mañana. Y cuando vemos esos puntos diarios y visualizamos que existe una alza de esos caudales, porque eventualmente existe una fuga. Fugas que generalmente en eventos de tendencia son fugas no visibles,
y hay que ir a buscarlas con equipo de detección en terreno, ya sea por acústico o por helio. Entonces se ve una alza que es bastante gradual, que ocurre en bastantes meses, y como se visualiza, tenemos una alza de 3 litros por segundo en un año, es decir, métodos tradicionales de análisis, ya sea en planillas, en indicadores, no son posibles detectar este tipo de incidencias. Ahí es donde Takao nos ayuda, gracias a sus modelos predictivos, a poder detectar estos tipos de eventos, de anomalías que un simple análisis no lo permite realizar. Bueno, una vez que se generó este evento, que fue cuando recién hicimos el lanzamiento de Takao en el 100% de nuestras redes, fuimos de inmediato a buscarla, bueno, y al par de días la encontramos, que es donde se visualiza acá, antes de la reparación, el caudal nocturno ya estaba en 8,2 litros. Y luego de la reparación, el caudal nocturno bajó a 1,9 litros por segundo, es decir, una fuga de más de 6 litros por segundo, un número bastante importante. También es importante destacar que gracias a la detección de este evento de fuga, nosotros bajamos la línea base. Como se visualiza, teníamos una línea base anterior de caudal nocturno de 3,3 litros por segundo, y luego de la detección encontramos esa fuga y encontramos una fuga aún mayor. Es decir, bajamos a un nivel más inferior al que estaba anteriormente, a 2,7 litros por segundo. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, en función de la experiencia de la implementación de estos DMA en Esvalía Aguas del Valle, nuestra recomendación es siempre utilizar modelos hidráulicos calibrados para el diseño de los DMA. Siempre van a existir problemas de bajas presiones porque hay que cerrar válvulas en terreno, hay que sectorizar la red, y eso hay que hacerlo cuidadosamente para prevenir problemas de baja presión en los clientes, y también, por ejemplo, los grifos, porque tenemos que asegurar unas presiones mínimas de 15 metros columna de agua según la norma chilena. También recomendamos establecer inicialmente DMAs más grandes, como la medición de salida de los estanques, con tamaños de 5.000 clientes, y después se puede dar los siguientes pasos, que es subdividir en 3.000 clientes, en 1.000 clientes, según zonas o localidades, por ejemplo, que puedan ser de sequía, o zonas que tengan un alto indicador de pérdida, y ahí es donde necesitamos ser más eficientes en tener DMA más pequeños. También en lo posible definir DMAs que sean regulados por controladores inteligentes de presión, porque gracias a la reducción nocturna de la presión en la noche, nosotros también vamos a poder reducir las pérdidas de agua, las fugas, y aumentar la presión en el día también nos permite favorecer las presiones diurnas y asegurar las presiones, ¿cierto?, para la red y para la continuidad del servicio. En cuanto a la operación, siempre debemos asegurar una correcta medición y comunicación de los equipos. Sin esos datos de caudal, de presión, es imposible detectar anomalías. Optimizar los tiempos de atención. Debemos asegurar que una vez que se generan incidencias, detectarlas oportunamente, y también las reparaciones. Y también una alta densidad de sensores de presión, como es el caso que de Esvalía Aguas del Valle, también nos ha permitido acotar la ubicación de las fugas, es decir, complementar el dato de presión con los datos de caudal, para así precisar aún más las ubicaciones de las fugas. Bueno, y finalmente, ¿cuáles son nuestros próximos desafíos? Nosotros implementamos Takao en mayo de este año, estamos operando en el 100% de la red. Ahora nuestro siguiente paso es construir los KPI estratégicos para todos estos DMA, para estos 400 DMA, es decir, calcular el ILI, calcular cuáles son las relaciones de caudal medio, caudal nocturno, cuáles son las pérdidas en litros por segundo por cada arranque, etc. KPI estratégicos que nos van a permitir definir aún mejor cuáles son las estrategias de detección en terreno. También como próximo desafío tenemos los DMA virtuales. Hoy día han surgido nuevas tecnologías que permiten medir el caudal de forma bidireccional, y uno podría definir DMA no solamente que sean cerrados, sino DMA que sean abiertos, con válvulas abiertas, que nos da la oportunidad de no generar problemas de bajas presiones, pero haciendo un balance de forma continua con caudales bidireccionales, y manejando un poco este dinamismo que existe en la red, que pueden existir sectores con caudales que están en ambos sentidos.
Y finalmente, el gemelo digital de distribución que nosotros hemos llamado, finalmente integrar los modelos hidráulicos en línea. Un gran desafío que tenemos, integrar toda esta sensorización que tenemos a nivel compañía con modelo hidráulico, con el objetivo es que se actualicen en línea, y con ello implementar una herramienta que nos permita aún mejor prelocalizar las fallas y realizar simulaciones operacionales. Así que esa es mi parte. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante, muy completa la presentación. A continuación, Cristian Oyersun, estamos en Magallanes. Si estás por ahí, te voy a dar Por acá acceso, estoy, Andrés. te voy a dar acceso al control para que lo manejes. Muchas gracias. Adelante nomás, Cristian. Ok. Buenas tardes ya por acá, por Magallanes. Eh, bueno, yo creo que, no sé, no puedo controlar la presentación. Tú estás moviendo el mouse, así que quizás si apretas la flecha para bajar del teclado. Ahí. Ya, perfecto. Bueno, yo creo que es inevitable, obviamente, eh, mostrar un poco esta imagen que nos da una idea de lo que somos, de nuestra empresa, muy marcada, obviamente, por la realidad local. Estamos geográficamente al sur del continente, en condiciones bien distintas a las del resto del país. Y de alguna manera también de inmediato queda en evidencia la diferencia que tenemos con los números y con la realidad que nos mostraba Francisco, ¿ya? Estamos presentes en 4 localidades, Puerto Williams a través de un convenio con la gobernación, y 3 localidades que son Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales a través del modelo habitual de concesiones, sobre empresas más bien pequeñas, con alrededor de 53.000 clientes. Y desde el año pasado, recién, nos sumamos un poco a esta necesidad de implementar y mantener una metodología y una herramienta de monitoreo más inteligente, como mencionábamos anteriormente. Estamos con Tocadú en eso, monitoreando principalmente, yo diría que a comienzos de este año, final del año pasado, como les decía, y vamos a ver nuestra realidad. Claro. Ahora sí, como decía, los números son muy distintos, una realidad bastante diferente, con la infraestructura disponible e incorporando la herramienta. Lo que hemos podido construir es la habilitación de 7 DMA, 3 en Punta Arenas, 2 en Puerto Natales y 2 también en Porvenir, con un total de 683 kilómetros y aproximadamente los 53.000 clientes que les mencionaba. Eso, en promedio, nos da un DMA de tamaño superior a los 90 kilómetros y del orden de los 7.500 clientes, ¿ya? Y tenemos también una variación bastante importante. Con el DMA mínimo lo tenemos en Porvenir con cerca de 14 kilómetros y 500 clientes. Mientras que en Punta Arenas, como un poco se evidenciaba en la lámina anterior y lo vamos a ver en los gráficos siguientes, tenemos el DMA mayor con 386 kilómetros y 30.000 clientes. De esta manera estamos monitoreando el 94% de la red, 644 de los 683 kilómetros, y en relación a los caudales o al consumo de estos sectores, también tenemos una variación que, como veíamos en la primera presentación, está directamente relacionada, que va tenemos en promedio 36 litros por segundo, con un máximo de 81 y un mínimo de 15 litros por segundo también
en Porvenir, y este otro monstruo del sector 2 con 267 litros por segundo. Una variación que gráficamente pueden observar en esta lámina, una diferencia muy importante entre las localidades y entre los DMA. En promedio son, como les mencionaba, son DMA del orden de los 50, 60 kilómetros, a excepción de Punta Arenas, el sector 2, donde teníamos concentrado alrededor del 80% de la red. Si desde otra mirada, o viendo las dos variables de manera simultánea, aquí queda todavía más clara la diferencia entre los distintos DMA que hemos podido habilitar, con caudales que van de los 14 litros y los 15 kilómetros en Porvenir a los 386 kilómetros y los 267 litros por segundo. Con todas, obviamente, las dificultades que eso conlleva. Y de la mano también, por supuesto, con la realidad que tenemos en Aguas Magallanes. Si analizamos la sensorización, nosotros estamos partiendo con esta, de alguna manera, con la incorporación de medición en la red. Tenemos 25 sensores de nivel, 26 sensores de presión, que hemos ido aumentando en los últimos años, 15 sensores de caudal, lo que nos da el promedio del orden de los 10 sensores cada 100 kilómetros. Y la mayoría de ellos, de manera proporcional, está concentrada en los datos de presión y de caudal. Y lo más relevante es que nuevamente se refuerza el hecho de que en Porvenir tenemos una densidad de sensores superior a 30 cada 100 kilómetros, considerando el tamaño. Y por otro lado, Punta Arenas y Puerto Natales bajo los 10 sensores por cada 100 kilómetros, lo que obviamente hace un poco más compleja la detección. Esto en un contexto también de una red que tiene un buen desempeño estructural, su infraestructura en cuanto a madrices y arranques es bastante buena, y en ese mismo sentido, o originado en ese contexto, en ese escenario, es que obviamente estamos partiendo con este piso. Y aquí aparece un poco lo que les mencionaba en relación al contexto y nuestra realidad. Sin duda siempre o habitualmente los DMA se originan y se estructuran en gran medida o en una cuota importante en el control de la gestión de la pérdida, que en nuestro caso en este minuto es de 15,5%. Se ha mantenido en ese rango durante muchos años, y de hecho ha sido todavía menor. En el último tiempo hemos venido aumentando, pero todavía en un rango en que todas estas actividades hacen un poco, no se vuelven tan rentables como en otros casos, como podría ser en el norte, con pérdidas superiores al 30% y todavía con mayor escasez. Nuestra realidad es que obviamente entendemos la importancia de trabajar de esta manera, porque obviamente que aporta conocimiento, uno tiene una mayor cantidad de datos operacionales que permiten focalizar los recursos, y también, a pesar de tener un nivel de pérdida que le estoy mencionando, sin duda necesitamos tener información para mantener también controlado y mantener ese nivel de pérdida que hasta el momento es óptimo, digamos, y anticiparnos a las desviaciones que pueden ir
ocurriendo y generándose en la red. ¿Con qué nos encontramos? Lógicamente que con la disponibilidad de sensores, la forma, la topología de la red, y como mencionaba Francisco ahí, la hidráulica, no muchas veces es sencillo o tan fácil poder implementar DMA. En nuestro caso, una de las mayores dificultades hoy es claramente el tamaño. Y que de hecho hemos tenido algunas experiencias en las cuales se han detectado variaciones en este sector 2 y lógicamente es mucho más complejo poder determinar, oye, por dónde parto, por dónde empiezo, para poder detectar esa diferencia. Y en el mismo sentido, con relación a la pérdida y a la disponibilidad de recursos también es un tema, digamos. En la medida que tenga este nivel de pérdida, obviamente que se hace un poco menos rentable trabajar desde esa mirada en el aumento de los DMA. Y si bien es cierto, la transmisión, la calidad de la telemetría en relación a los sensores de caudal ha funcionado bastante bien. Hemos tenido algunas dificultades también con la transmisión de los sensores de presión, que son muy necesarios para poder complementar esta información y mantener el monitoreo de la red. Sin perjuicio de lo anterior y entendiendo los números un poco que yo le estaba comentando, estamos trabajando en el desarrollo de un plan para incrementar la cantidad de DMA, disminuir sobre todo el tamaño del sector 2 en Punta Arenas, que es la localidad que tiene el 75% de la pérdida en este momento y que representa el 80% de nuestras redes. Y todavía no está formalizado, pero lo que queremos hacer es justamente pasar y acercarnos un poco a la realidad que nos mostraba Francisco y que de alguna manera también veíamos al comienzo en la primera presentación, tener DMA con una menor cantidad de clientes. A priori, lo que queremos hacer es aumentar, agregar 30 DMA en los 3 años siguientes. Es una alternativa que todavía no está formalizada, que tiene que pasar justamente ahora se viene la etapa de presupuesto, tiene que pasar por la aprobación, pero queremos dar ese salto porque entendemos la importancia de trabajar con sectores un poco más acotados que presten justamente, que entreguen los beneficios que estamos conversando, que es la iluminación de la red. Me estoy robando, no sé a quién le robo el concepto, no, la idea es poder iluminar y tener más datos sobre la red, mayor datos operacionales, y a través de esa manera dar más potencia al uso de la herramienta de monitoreo, a la gestión de los eventos, con todas las externalidades positivas que eso tiene. Lógicamente también a partir de ahí se refuerza la toma de decisiones, cómo yo puedo focalizar mis recursos en función de estos datos, y finalmente controlar y gestionar la pérdida a través o de una manera similar a la que menciona Francisco, a pesar de nuestro nivel todavía bajo de pérdida. Eso es por ahora, Andrés. Espero que no haya tenido problemas de comunicación, que me hayan escuchado bien. Se escuchó perfecto, así que muchas gracias. Mientras le doy el pase a Miguel Camus, te agradezco, Cristian, por habernos traído a este evento una realidad distinta. Sería poco prudente pensar que las realidades en un país tan largo son similares, sobre todo en sectores aislados como el que les toca a ustedes trabajar, donde hay desafíos de infraestructura y sobre todo de telecomunicaciones. No es fácil mantener una iluminación, como decías tú, al 100% con sectores que están un poco más aislados.
Así que muchas gracias y se escucha perfecto. Miguel, ¿estás por ahí? ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Sí, dale nomás, gracias. Vale. Para avanzar parece que no sé si no me toma. Con el Ahí sí parece, teclado. ¿no? Sí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, buenas tardes ya. Ya aquí estamos en Concepción, octava región acá en Chile. Mi nombre es Miguel Camus, estoy acá con el Departamento de Gestión de Redes de Esbio y Nuevo Sur. Un poco para comentarle algo de lo que es Esbio y Nuevo Sur. Estamos presentes en 3 regiones de acá en Chile. Tenemos una dispersión geográfica no menor. Tenemos aproximadamente entre la localidad más al norte y más al sur, un poquito más de 600 kilómetros de distancia. Estamos en 113 localidades, con lo cual también tenemos distintas realidades dentro de esta misma empresa, desde temas muy de estrechez hídrica, localidades un poco más lluviosas, y un poco quiero comentarle qué es lo que tenemos hoy en día a la fecha, pero también un poco también comentarle en qué estamos y cuál es un poco nuestra expectativa respecto a lo que respecta el tema hoy en común, que son los DMA. ¿Ya? Un poco para comentarle la cantidad de DMA que hoy día tiene la empresa, son 120, considerando los DMA a la salida de estanque de distribución. ¿Ya? Aproximadamente esto está que es lo que tenemos hoy día también monitoreado a través de Tacadú, aproximadamente 3.242 kilómetros. En promedio por DMA, si lo vemos a nivel de promedio, hay 27 kilómetros. Tenemos temas que son como de mínimo, en kilómetros tenemos de 7, como la localidad de Coya, Estanque Bellavista, que son nuestros sistemas, y un máximo de 97 kilómetros a nivel de DMA, que lo tenemos, por ejemplo, en San Pedro y Laguna Grande. ¿Ya? Aproximadamente hoy día, actualmente, el 31,3% de la red presenta DMA. Eso quiere decir un poco los 3.242 kilómetros de los 10.360 que tiene la empresa. Acá también es todo un desafío la forma en cómo podemos ir construyendo estos DMA y cuántos son como nuestros DMA óptimos en tamaño y cantidad. Esto un poco lo que les quiero comentar. Hoy día Tacadú está en esos 3.246 kilómetros, no está en toda la empresa por este mismo motivo. O sea, la otra empresa no tiene sentido si todavía no tenemos un nivel de instrumentación que nos permita hacer gestión con esta herramienta. Estos DMA que les mencioné anteriormente son DMA más o menos del tipo natural, o sea, lo primero que se hizo fue, como tenemos son varias las localidades, 113, dentro de esa, ya una localidad con una salida de estanque nos da un kilómetro de 5 o 6 kilómetros, entonces ya pasa a ser en sí un DMA. Entonces nos fuimos a ver cuáles eran estos DMA naturales, que eran fáciles sin hacer mucha modificación de infraestructura en la red, que los podíamos estar de manera monitoreando, ¿verdad? Prácticamente tener caudalímetro y tener sensores de presión. Y eso más o menos, con ese barrido alcanzamos a tener más o menos cerca del 30% de la red. Pero claro, ahora viene lo más importante, es cómo seguimos. Ya hicimos como entre comillas lo más fácil, lo más evidente que teníamos implementado. Si uno quisiera partir, a lo mejor es un buen mecanismo. Es decir, busquemos DMA que por forma natural ya están establecidos en la red. Como consumo promedio, más o menos de 20 litros por segundo, tenemos un máximo de 62 y un mínimo de 1 litro por segundo. Estos tamaños de DMA nos han permitido detectar un montón de eventos, hartos eventos que son fugas muy menores, son totalmente perceptibles en estos tamaños. Tenemos alertas permanentes de monitoreo, y desde el punto de vista de la telemetría, de cómo estamos instrumentalizados estos DMA, tenemos sensores, 119 sensores de nivel en los estanques, sensores de presión, 246, sensores de caudal, 232, lo que nos da más o menos una densidad de sensores de más o menos de 18 sensores por cada 100 kilómetros. Sí, un poco para tener una referencia de qué tan sensorizada podría llegar a estar la red, un poco con lo que hoy día tenemos. La longitud, un poco de nuestra cantidad de los DMA, la gran mayoría está entre 3 y 21 kilómetros más o menos, o casi si yo llevo desde 3 hasta 40 kilómetros, pero como les digo, esos son DMA que ya son más o menos casi de manera natural.
¿ya? Un poco lo que nosotros estimamos y lo que estaba un poquito en la red, son la condición natural que nos fue dando en la red. Y los consumos también, el mayor consumo está entre 1 y 11, por eso esos consumos, como son pequeños, son muy fáciles, entre comillas, de hacer seguimiento y de controlar a distancia pequeñas perturbaciones. Estamos hablando de 1 o 2 litros por segundo. Cualquier fuga o rotura se dispara inmediatamente. Entonces el sistema, en este caso Tagadú, lo detecta de manera muy bien. Anda bien en ese aspecto. Y quiero que un poco, ¿por qué les comentaba que eso es un poco lo que ya existía? O sea, eso es lo que hoy día nosotros teníamos, estamos con Tagadú tratando de tomar la primera parte de la red. Nosotros aproximadamente, la empresa, nosotros en SBio Nuevo Sur, estamos en una pérdida de 34,1 a julio más o menos de este año, 34,1%, pero estamos ya insertos en un proyecto ya un poquito más ambicioso, en el sentido de que estamos haciendo un estudio del nivel económico de la pérdida. O sea, primero saber en cuánto es la pérdida óptima que nosotros deberíamos llegar por sistema, ya no solamente por localidad, sino que por cada uno de los sistemas. Se hizo una auditoría bien exhaustiva con alto trabajo de campo, medición, y eso un poco nos va a entregar una ruta, un mapa, un poco para saber por dónde nosotros continuamos de una mirada netamente de rentabilidad también. O sea, cuáles son los sectores más rentables, desde el punto de vista que tengo son más propensos a recibir una rentabilidad, que no es solamente por el costo variable del agua. Aquí también un tema de postergación de inversiones, en el caso de que necesitar construir, en el caso de la producción, hacer inversión en la producción. También por temas de estrechez hídrica, donde el costo variable del agua es mucho más caro, donde tienes que llegar con agua de repente con camión aljibe. Entonces, todas esas variables entran en un algoritmo y te va diciendo cuáles son el día más atractivos económicamente, un poco para decir por dónde parto. ¿Ya? Eso nos da un poco el mapa de ruta. ¿Ya? Y después, sumamente importante, nosotros hemos estado haciendo ya a partir del año pasado y ahora de manera permanente este año, y también tenemos pronosticado el próximo año, hacer lo que son la gestión integral de redes, ¿ya? Que una gestión completa no solamente abarca el tema de los DMA, sino que es tomar una localidad y mirarla con una mirada totalmente de gestión integral desde el punto de vista de pérdida, desde el punto de vista de número de cortes, de cómo están distribuidos los sectores, y ahí sí nos metemos al tema de DMA. Un caso particular, por ejemplo, como San Pedro, que les quise colocar ahí. San Pedro se dividió en 8 sectores o DMA, donde ahí sí se hizo una definición, de ahí está monitoreando cada caudal de entrada a cada sector. Se pusieron también válvulas reguladoras de presión, se controla gran parte, más del 50% de la red de San Pedro está hoy día un porcentaje muy alto. Yo creo que estamos casi por llegar al 100% de la red está regulada por presión, con sistemas de control inteligente. Entonces, y ahí aplicamos el concepto también de iluminación de la red, porque cada sector lleva su punto de crítico en presión. Entonces, un poco, ¿qué es lo que quisimos hacer ahí? Antes de hacerlo en toda la empresa, por ejemplo, de querer hacer este modelo en toda la empresa, tomamos una localidad que fuera menos representativa en la empresa y quisimos aplicar todo este concepto de hacer DMA, instrumentalizar estos DMA, controlarlo a la distancia con Tagadú, y nos pusimos un objetivo de bajar en un año de implementado esto, bajar 10 puntos porcentuales la pérdida. San Pedro tenía una particularidad que estaba en 46% de pérdida. Esto hasta diciembre del año pasado. Hoy día, la fecha, julio, estamos en 44. Queremos llegar a 40 a fines de este año y a mediados del próximo llegar a los 36, bajar los 10 puntos que nos dijimos. Entonces, tiene una connotación de primero de implementar algo desde el punto de vista estructural, de cómo está la empresa preparada para hacer estos cambios en la red, ¿ya? Cambiar la cultura de cómo se operan estos DMA de una forma diferente, que acá tiene una gestión diferente, y después de eso colocarnos también una meta, ¿ya? Porque la idea, si hicimos esto, calculamos que esto nos va a dar un cierto beneficio, los beneficios fueron calculados, la idea es llegar a esos beneficios para un poco también tener credibilidad dentro de la empresa de que al hacer esto sí te genera un beneficio real y directo, ¿ya? Entonces hacemos este modelo prototipo y después eso mismo, el aprendizaje del punto de vista del cómo se hace, lo implementamos y lo seguimos haciendo en el resto de las localidades. Y tampoco nos quisimos tirar con DMA ni muy pequeño ni muy grande. Muchas veces nos dimos, por ejemplo, ahí tenemos el número 5, que es Michaiwe, que tiene el número de clientes ya es mayor,
el que tiene 97 kilómetros, pero tenemos otros que son de 5 kilómetros, 17 kilómetros. Bueno, queremos ver en estos diferentes tamaños cómo se comporta, si cada uno está con monitoreo en línea, y hacemos mediciones también de caudal continuo en cada uno, tenemos las mismas condiciones a nivel de instrumentación, cómo logramos bajar la pérdida en cada uno de ellos, viendo el tamaño. Entonces también nos quiere decir, oye, si logramos hacer lo mismo en el de 97 que en el de 17, a lo mejor decir, oye, ahí podemos encontrar un óptimo, queremos implementarlo, verlo primero cómo es para nosotros gestionar eso, y después eso que nos puede llevar como input para lo que queremos hacer posteriormente. ¿Ya? Entonces, este es como nuestro proyecto piloto, donde estamos implementando todos los conceptos, y qué cosa un poco ahí después les voy a compartir algunas cosas que podríamos haber sacado, algunas conclusiones preliminares respecto a lo que queremos hacer posteriormente. ¿Ya? Aparte de eso, hay un proyecto un poquito más agresivo para el próximo año en la empresa, donde claramente tienen que estar viendo nuestra dispersión geográfica. El número de localidades nos obliga a nosotros tener que ver a distancia. ¿Ya? O nos dotamos de mucha gente, o empezamos a instrumentalizar la red para poder tener gestión sobre ella. Eso implica que nosotros, por ejemplo, cada estación reguladora de presión, por definición hoy día, tiene que tener un data logger. O sea, no podemos tener este tipo de instalaciones sin estarlas viendo a distancia, y por eso estamos comprometiendo para el próximo año 124 monitoreos de estaciones reguladoras. El logger control de presión, 491. Esto todo pensado para que esté implementado el próximo año, a fines del próximo año. Macromedidores, salida de estanque, 42. Es un poco también para completar la cantidad de sensores que nos faltan a la salida de estanque, para poder tener balances un poquito más reales, ¿ya? Y no hacer estimaciones, ¿ya? Tener temas más reales. Logger de presión, en la estación reguladora de presión, cada estación de reguladora de presión, aparte de tener su logger, tiene que tener también ¿cómo se llama? Sus sensores de presión en su punto crítico. Esto tanto en SBIO como en Nuevo Sur, que son las dos empresas. Entonces sumamos todo esto en un número no menor de instrumentación que queremos instalar de aquí al próximo año, para que nos permita ya trabajar este tema de los DMA, pero con información en línea, o sea, información en línea que nosotros podamos estar teniendo acceso. ¿Ya? Hay un poco lo que le indicaba de la pérdida a nivel de la empresa global, lo que es Bio Nuevo Sur, estamos en 34,1, pero si lo vemos por empresas separadas, tenemos dos realidades distintas. El Bio tiene un 32,5 y Nuevo Sur por su parte tiene 38,8. O sea, tenemos harto que hacer, hay muchas oportunidades ahí para nosotros para hacer gestión. ¿Y cuáles son un poco los desafíos de la implementación y la operación de los DMA? Algunos temas ya lo han dicho en las presentaciones anteriores. Los DMA nacen de una necesidad de un mejor control en la red. Mientras más reducido, siempre, claro, va a ser más fácil, pero como digo, el tamaño es súper relativo. Nosotros ideal partir por DMA que sean naturales, que sean fáciles de implementar, ojalá una única entrada, que ya se den de manera natural en tu red. Entonces, aunque sean grandes, partir por eso primero, y después de a poco irlo disminuyendo. ¿Ya? Porque eso te va a facilitar mucho desde el punto de vista de la operación. Lo otro también que nosotros lo hacemos bien, tenemos todos los modelos operativos en la empresa, o sea, los modelos de la red que tenemos son de carácter operativo, entonces los chicos constantemente están trabajando con la parte de operaciones y están bien calibrados, entonces se pueden hacer muchas simulaciones de modificación de la red, y esto para no poner en riesgo la operación en la red al momento de definir ciertos DMA. Por eso es importante tenerlos calibrados, conocimiento de la red. Una cosa es tener calibrado el modelo, pero también es muy importante tener esta relación directa con la gente que maneja la red, que conoce bien la red, tener esto documentado, levantado súper bien, porque eso nos permite hacer mayores simulaciones de eficiencia en la misma red de cómo opera. Entonces, la implementación, mayoritariamente encontramos dos problemas. Cuando queremos hacer los DMA, por ejemplo, uno, el estado de las válvulas. Nosotros partimos de la base, por definición, de que todas las válvulas en la red están buenas, entonces queremos hacer algunos cierres y no es tan así. No es tan así, de repente no funcionan porque el estado de las válvulas no es... Cuando empezamos a hacer revisiones exhaustivas de válvulas, sobre todo en los sectores perimetrales, encontramos que el estado no es del mejor y hay traspasos, y eso te genera algunos problemas, al menos en el análisis de la información. Y lo otro es un poco también un desafío que tenemos nosotros, es claro, nosotros estamos instrumentalizando la red, estamos colocando una cantidad de equipos, de instrumentos no menor,
pero ese es un proceso que hace unos años atrás en la empresa al menos sanitaria no era tan trivial, tiene tanto nivel de sensores que son del tipo data logger, o sea, están en una cámara, en una parte, en un sitio más aeriazo, transmitiendo a distancia. Y que el equipo mida bien o transmita bien no es tan trivial. De repente puede pasar que el equipo, por distintos motivos, ya sea por la compañía, tormenta eléctrica, lo que sea, no te está transmitiendo bien y tú dependes de ese dato para hacer gestión. Entonces es súper importante entender que aquí entra un proceso nuevo que antes no estaba, que hay que hacerse cargo del quién mantiene operativos estos sistemas, quién mantiene operativo, porque desde el punto de vista de la red, de la gente que opera la red, estos equipos para ellos no es un equipo esencial para operar en sí la red, ¿ya? Ellos pueden operar la red sin a lo mejor tener PCP, puntos de control de presión, o sin tener data logger con cierta información de caudatímetro. Entonces, bajo ese concepto, no está dentro de su retina hoy día del operador mantener este tipo de equipo. Entonces, hay que ver bien si cuál puede ser una estrategia. Nosotros hemos estado evaluando si la estrategia es comprar equipo y seguir instalando equipo, o cambiar el modelo y decir, sabes que yo voy a licitar el dato, de repente, voy a licitar el dato y la empresa que venga me instale los equipos que ellos disponen, pero yo pago por un dato disponible en mi base de datos. Y me saco un poco ese proceso de mi cabeza, pero a mí me interesa que el dato y la calidad del dato esté de buena calidad. Pues no me basta con tener equipo, porque lo que podría pasar es que después de una cierta cantidad de años termine construyendo un cementerio de equipos que después quedó descalibrado, no funciona y queda todo botado porque nadie los mantiene. Entonces, súper importante el concepto de cómo yo mantengo con vida eso. ¿Y cuáles son un poco los beneficios tras la implementación de los DMA? El tiempo, la fuga tiene una vida útil desde que nace, empieza a botar agua, empieza a perder, si lo enfocamos netamente a lo que es un poco la fuga o los eventos. Entonces, mientras menos me demore yo en detectar eso, es fundamental, pues no solamente como fuga, como decían en este chico de PAR, sino que también puede detectar ilícito, algún elemento que esté en la red que le esté generando problemas, pero tú con este tipo de mecanismos de control a la distancia, puedes detectarlo con mayor oportunidad. ¿Dónde están un poquito los desafíos también de esto? Lo que nosotros vamos viendo también, que este tipo de herramientas también se vaya complementando con, creo que en parte de eso yo había visto ahí en la parte de Tacaduca han estado indagando en tener conexión con temas más de Big Data, de redes sociales, por ejemplo, porque la mayor percepción que tienen de estos eventos generalmente es el cliente. Entonces, cuando el cliente empieza a tuitear, empieza a colocar en redes sociales que hay algún problema en la calidad, en la presión, o algún tema de agua en la red, si lo logra detectar eso, el sistema como base de datos, y lo empieza a configurar con sus datos que tiene en la red, también te ayuda a percibir de manera más rápida a un posible problema que puedas tener tú en tu DMA. Entonces, este concepto de la red inteligente, creo que el gran desafío, pero tenemos que ir quemando algún tipo de etapa, al menos en el caso de nosotros, de ir madurando algunos temas primero, pero vamos avanzando. Ahí está nuestro desafío hoy día. Y esperemos bajar, tenemos una gran meta también de AETF de aquí en los próximos 5 a 10 años, entonces los temas toman una parte fundamental para poder alcanzar estos desafíos. Eso por mi parte. Perfecto, Miguel. Muchas gracias. Déjame sacar el control y darle el paso, mientras tanto, a Cristian. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muy interesante la presentación. También creo que vamos a estar todos atentos aquí en la industria, cómo les va con San Pedro. Yo creo que va a ser un caso de estudio súper interesante. Sobre todo poder ver cuál es el retorno de esta inversión, tanto monetaria como en calidad de servicio. Así que muy interesante. Y ahora, último expositor, Cristian Jiménez. Ya tuvimos una presentación de Cristian Oyarzún en el último rincón de Chile, al sur, y ahora vamos a ver una realidad que puede ser distinta seguramente porque estamos al norte. Así que con esto cubrimos toda la larga geografía de nuestro país. Así que dale, Cristian. Bien, ¿tú me confirmas, Andrés, si se ve y se escucha bien? Súper bien, sí. Súper. Bueno, hace algunas semanas, el mes pasado, conversando con Andrés, me planteaba la iniciativa de este webinar y cómo desde Agua Antofagasta podríamos mostrar alguna parte de los éxitos que hemos tenido en alguna parte del camino
y también de los fracasos. Yo hice una presentación que está bien orientada al monitoreo, a la historia del monitoreo, porque creo que partimos hace bastante tiempo y a lo mejor esa experiencia que vivió Agua Antofagasta en la década del 2000 puede ser bien valiosa para los que están un poco más atrasados en términos del monitoreo de la red, pero cómo ha sido el ciclo, digamos, del desarrollo del monitoreo, porque en las últimas láminas las noticias no son tan positivas como las del principio. Entonces, bueno, yo quiero partir primero un poco de contexto. Agua Antofagasta es una empresa que tiene del orden de 180.000 clientes en la segunda región, o la región de Antofagasta ya, porque ya no usamos los números. Básicamente los esfuerzos en general, no solo en el monitoreo, sino que en las pérdidas o en diferentes procesos técnicos están súper orientados a las dos localidades más grandes que concentran del orden del 92-93% de los clientes de la compañía, que es Antofagasta y Calama. En Antofagasta tenemos cerca de 115.000 conexiones y en Calama cerca de las 46.000. En las localidades más pequeñas, en general, las campañas son más puntuales. Por ejemplo, los procesos de detección y reparación de fuga. En cambio, en Antofagasta y Calama son procesos continuos y permanentes. Estoy obligado a poner esta lámina porque la realidad de Agua Antofagasta, y a lo mejor en algunas compañías del norte se puede parecer, en la ciudad de Antofagasta tenemos una de las desaladoras más grandes de Sudamérica que abastece con agua potable a los clientes, del orden de 850, 900 litros por segundo. Lo que produce esta desaladora es prácticamente el 85% de la demanda de Antofagasta. Pero antes que eso, y todavía sigue llegando esa agua, tenemos fuentes cordilleranas que están a 350 kilómetros de distancia de la ciudad de Antofagasta, que se encuentran ubicadas entre los 3.000 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Antofagasta es una ciudad costera. En el camino hay plantas de tratamiento, también grandes conducciones y estanques de volumen importante en la localidad de Calama, o entre la localidad de Calama y la localidad costera. Y ya en la distribución es un sistema mixto, relativamente complejo, donde tienen que convivir las inercias de operar el sistema que abastece de agua desalada y el sistema que abastece de agua de cordillera. Como estamos en pandemia, muestro algunas imágenes que son importantes en el contexto de la región, pero también para que hagamos algo de turismo. La foto que está arriba a la izquierda es una captación cordillerana, tenemos 3 de ese tipo de captación. La que está arriba al medio también ya es un detalle de una captación similar. En el desierto, en la mitad de la Pampa, hay cañerías de 200 kilómetros, tenemos 2 cañerías de 200 kilómetros de diámetro importante, 600 y 700 milímetros entre Calama y Antofagasta. Y ya en la ciudad de Antofagasta tenemos una planta desaladora, como se los mencionaba recientemente. El monitoreo, estas son unas fotos entre comillas media históricas, porque estas fotos son de finales de los 90, principios del 2000, donde para poder comunicarnos, donde para poder empezar a desarrollar proyectos de monitoreo, tuvimos que recurrir a técnicas que tienen más de 20 años, algunos sistemas que tuvimos que desarrollar dentro de Agua Antofagasta, y en general para plataformas de monitoreo o de comunicación en empresas sanitarias, esto no era un aspecto que estaba desarrollado en el rubro del agua, como está desarrollado hoy día, o como se empezó a desarrollar, yo diría, con el concepto de la red inteligente a partir de los años 2008 o 2010. Lo que ven en la foto a la derecha es personal de Agua Antofagasta, que estaba cargando baterías para poder tener comunicación desde puntos muy lejanos, comunicación por radio desde puntos muy lejanos de la región. Partimos principalmente instalando el monitoreo en captaciones de agua de cordillera, las que están bien lejanas a la ciudad, y en los estanques, que son los principales, en los principales estanques de la región. Sin embargo, a partir del inicio, digamos, del protocolo de monitoreo de la superintendencia, en el año 2003, 2004,
ya comenzamos un proceso de despliegue de sensores que hoy día uno lo ve, y hace 15 años eso eran muchos sensores, hoy día claramente son insuficientes, y orientado básicamente en las reductoras críticas y los puntos de control de presión, que eran prácticamente una obligación. Ya entre el año 2004, 2005 y 2010 ampliamos el despliegue de nuestro equipo, la cantidad de nuestro equipo, en 4 veces prácticamente, pero ahí nos vimos enfrentados a un problema, al problema del análisis de los datos. Y pongo el año 2010 como un año bien importante porque fue del año 2010 en el que nosotros contratamos el servicio de Takadu, que nos hizo mirar el monitoreo de la red de una manera distinta y prácticamente triplicar nuestra cantidad de señales en un muy corto plazo. Nosotros, antes de utilizar Takadu, la verdad es que cuando desde el área de proyecto o de inversiones nos ofrecían sensores de caudal, sensores de presión, no siempre estábamos muy de acuerdo con esos proyectos porque significaba más análisis y los analistas éramos los mismos. Pero eso cambió, una inflexión, digamos, en el momento en que Agua Antofagasta comienza a usar Takadu y fuimos capaces ya de focalizarnos en el control y en el monitoreo de la red a través del sistema. Algunas que yo creo son ideas relevantes respecto de la creación o conformación de los DMA. Puede ser que haya localidades en el país muy parecidas, en el caso de la quinta región, seguramente, donde los proyectos de sectorización respondían en algún momento a cuidar la infraestructura, o sea, no sectorizar la red, tener la red no sectorizada significaba roturas permanentes. Por lo tanto, el cuidado de la red, el cuidado de la continuidad del servicio, hizo que mucho antes de los proyectos de monitoreo, los DMA, no DMA, digamos, los sectores de presión, digamos, PMA, estuvieran conformados. Y la conformación de estos sectores era fundamentalmente cuidar la infraestructura. Sin embargo, ahí ya teníamos un piso para el despliegue de equipos de monitoreo, que a partir de 2010, como les decía, y posterior al uso de Takadu, lo utilizamos como una herramienta para multiplicar prácticamente por 3 la cantidad de sensores que tenemos en la red. La base para determinar cuántos sectores de presión teníamos o cuál era el foco que teníamos que tener, que teníamos que priorizar, fue fundamentalmente estudios de nivel económico de pérdida. Antes de 2010 le dimos bien duro a los niveles económicos de pérdidas técnicas, y el resultado de este estudio era que, al menos en las condiciones de operación y de mantenimiento de las redes en Agua Antofagasta, teníamos que hacer muchas más fugas y muchas menos reductoras. En Agua Antofagasta, prácticamente hace más de 10 años que no se instala ninguna reductora por disminución de pérdida, salvo por algún crecimiento de algún sector en particular, o alguna sobrepresión en alguna parte de la red, pero proyectos de sectorización con nuevas reductoras, los últimos tienen más de 10 años. Y priorización de dónde incorporar nuevas reductoras o dónde resectorizar con un factor de recuperación de pérdida que parece una unidad bien extraña, pero para nosotros fue bastante útil, que la medimos en metros cúbicos al año por metros columna de agua que yo puedo reducir de presión en ese sector por metro lineal de red que tiene el mismo sector. Y con esos factores, o con ese factor, priorizamos el desarrollo o la inclusión de nuevos sectores de presión en la red de agua potable. Creo que perdí el control, Andrés, si me puedes ayudar. ¿Sí? Ahí, bueno. Importante también, digamos, hacer un resumen hasta acá. La etapa 1, cuando hablo de etapa 1 me refiero a esa etapa, entre comillas, medio obligatoria, cuando la superintendencia empieza a regular el protocolo de monitoreo de presiones, y en el tiempo, digamos, la evolución de las señales en la red de agua potable es la que pueden ver ahí. En una primera etapa, en torno de una señal
cada 10 kilómetros aproximadamente de red, cuando nosotros quisimos instalar más medidores de caudal y más sensores de presión, complementando un poco el protocolo de presión de la Super. Y por otro lado, y por eso le hice una pregunta a Miguel, yo creo que la podemos conversar después, es cuántos sensores de presión finalmente son decisión propia y cuántos son obligaciones de la superintendencia, por ejemplo, por reclamos, por problemas en la prestación del servicio. Ahí pasamos de tener una señal cada 10 kilómetros a tener una señal cada 3,5 kilómetros. Y finalmente, con la implementación de Takadu y con la apertura, digamos, al monitoreo o a la visibilización de la red, llegamos a tener una señal cada 1,3 kilómetros. Nosotros tenemos una red que es un poco menor a los 1000 kilómetros, y en base a eso, bueno, se ha ido desarrollando en el tiempo también, pero en base a eso estos son los números. ¿Y por qué pongo en el extremo derecho algunos números en rojo? Porque también lo vamos a ver en alguna lámina. Recién Miguel dijo, habló de un concepto bien importante, digamos, que yo no le había puesto nombre todavía, pero me gustó. Es un poco negativo el nombre, pero creo que aplica, que tiene que ver con el cementerio de equipos. Yo creo que una de las cosas a las cuales nosotros no nos pudimos adaptar, y que hoy día en una lámina siguiente muestro los planes que estamos desarrollando en la actualidad y los que vamos a seguir desarrollando, tiene que ver con llenarse de señales y no preparar a los equipos, a las personas, para mantener, cuidar y operar el parque de sensores, el parque de señales. En algún momento el estándar de Antofagasta fue el 100% de las reductoras con medidor de caudal, el 100% de los equipos de las reductoras con equipos IOSO, el 100% de los sectores con PSP de máxima, de mínima, y en algún momento, producto de algunas razones, ya sea por cambios organizacionales, gestión del conocimiento, también hago alguna reseña de eso en las láminas que vienen. Hoy día tenemos menos de la mitad o prácticamente la mitad de la cantidad de sensores que teníamos operativos hace 3-4 años. Estamos en un trabajo duro, estamos reformando incluso algunas áreas de mantenimiento de equipo, precisamente, para poder recuperar el nivel de monitoreo que teníamos hace algún tiempo. Hoy día, y ya refiriéndome a los textos de esta lámina, tenemos prácticamente el 50% de la reductora o de los DMA con medidores operando, y probablemente con medidor instalado es fácilmente sobre el 90%, pero muchos de ellos que no operan. Un tamaño promedio de 8 kilómetros de red por DMA, básicamente sector. Aquí hay que definir bien lo que es un DMA. Yo prefiero hablar de un PMA con medidor, porque finalmente yo tengo un DMA que contiene otros DMAs, entonces en la estadística podría uno contar un medidor más de una vez, pero hablemos de sectores individuales, llegamos a tener un buen nivel de medición, pero hoy día menos de la mitad o cerca de la mitad está operando. Tenemos sectores que son para nosotros más bien grandes, pero que son excepcionales, digamos, quizás no marcan la pauta de la longitud por DMA, entre 20 y 30 kilómetros, sectores grandes. El promedio, como les digo, es de 8 kilómetros, sectores chicos entre 3 y 5 kilómetros, sin contar esos sectores, no sé, tenemos sectores que son un par de cuadras, otros que tienen 100 clientes, 150 clientes, sin contar esos, estos son los números más o menos de Antofagasta. En promedio tenemos del orden de 1.800 clientes por DMA, en promedio, pero hay una desviación muy grande también. Y los grandes inconvenientes que hemos tenido en el último tiempo están relacionados con la actualización y la integración del GIS con otros sistemas operativos, con otras tecnologías de la operación. En algún momento, la idea, por ejemplo, de integrar el GIS con Takadu, la hemos levantado como 3 o 4 veces, pero siempre nos falta algo. Hoy día ya estamos reformando el GIS, reestructurándolo, es un proyecto que está en desarrollo, termina ahora en 2020, y hay una etapa de ese proyecto que está bien buena, que tiene relación con integrar las tecnologías de operación a los sistemas de información geográfica. Y les decía también que hemos perdido una cantidad importante de medidores de caudal
Hoy día estamos focalizando nuestro esfuerzo en recuperar esas señales, recuperar los distintos tipos de equipos. Vamos a ver en otras láminas también los tipos de equipos que tenemos en Agua Antofagasta. Pero hoy día tenemos una brecha que tenemos que recuperar rápido para poder obtener los resultados que estamos esperando. Ahí. ¿Cómo han evolucionado los equipos de control de presión en Agua Antofagasta? A la izquierda, la válvula de globo de color amarillo, ese es un desarrollo propio, es un proyecto de los años 2000, principios del 2000, o quizás fines de los 90, donde solo está orientado a las reductoras críticas y todas debe ser el 10-15% de las reductoras de la compañía en ese momento, y el resto de reductoras con una presión única, y algunas con dispositivos doble consigna, y pongo entre paréntesis la transición discreta, porque la transición entre una presión y otra era prácticamente inmediata, y no continua como con algún solenoide o algún otro equipo que pudiera regular el cambio de presiones. Y hoy día el estándar de estaciones reductoras de presión en Agua Antofagasta es la incorporación de dispositivos IOSO para el control avanzado de presiones. Respecto de los equipos, cuando partió el monitoreo o el protocolo de monitoreo de la Super, eran básicamente equipos que yo creo que también acá Agua Antofagasta, y conversando siempre con otros colegas de otras compañías, creo que también dimos un paso importante al principio. Pusimos loggers de presión que, si bien no transmitían datos en línea, no teníamos la información en línea, en ningún momento Agua Antofagasta decidió poner, por ejemplo, manómetros de máxima o de mínima, sino que siempre han sido la digitalización de la información operativa siempre ha sido una máxima, digamos. Después empezamos a migrar a un segundo tipo de equipo, que son los Wisebox, que eso sí ya tienen comunicación con sus servidores y podemos ver los datos en línea. Y bueno, mantenemos parte de esos equipos, pero en general hoy día estamos migrando a equipos IOSO que a nuestro juicio son los que nos han dado los mejores resultados. ¿Cómo se distribuyen estas tecnologías desde nuestra captación hasta las plantas? Un esquema bien sencillo en realidad. Con Wisebox tenemos alta transmisión de radio, pero fundamentalmente en las ciudades, en la red de distribución, el estándar es el IOSO. Y algunas mediciones redundantes donde podemos tener IOSO y Wisebox. Respecto de las pérdidas, hoy día Agua Antofagasta, en términos de agua no contabilizada o agua no facturada, está en torno al 27%. Tuvimos muy buenos momentos en cerca de 2012, 2013, muy cercano al 24%. Pero, y siempre tengo que decir esto, no porque nosotros nos vimos en la obligación de tener una gestión en la disminución de pérdida que tenía que ser intensiva, porque la desalación es parte de Agua Antofagasta desde el año 2003, por lo tanto, y el costo de la desalación es bien alto, por lo tanto el costo de producción también lo es, y desde prácticamente más de 15 años los planes de pérdida siempre han apuntado a la disminución producto del costo de producir agua desalada, que es básicamente costo de energía, en torno al 70% quizás, el costo de energía. Eso explica un poco los números. Yo diría que en general siempre Agua Antofagasta está un poco bajo el promedio de la media nacional, pero la explicación es esa: estamos en una zona árida, desértica, donde nos abastecemos con agua desalada, entonces nos vimos obligados durante la década del 2000 y a mantenerlo hasta ahora, niveles de pérdidas que son los que pueden ver en esa gráfica. Y un poco resumiendo ya las dificultades que hemos tenido, inconvenientes, desviaciones o déficit en los procesos de mantenimiento.
hemos perdido alta macromedición, alto sensor de reductora, no hemos recuperado de manera oportuna señales que podrían alertarnos mejor de determinados eventos. Yo diría que no fuimos oportunamente capaces de adaptar los cambios en la estructura organizacional y darle continuidad a ciertos procesos. Yo creo que la gestión del conocimiento en iniciativas como esta, en la disminución de pérdida, en la calidad del servicio en general, tiene que ser un ítem que uno no lo puede descuidar. Y hoy día estamos fundamentalmente concentrados en el corto plazo en recuperar señales, en la sectorización y comparar sectorización con modelación hidráulica, y aquí yo hago una declaración que podría ser un poco impopular, pero y lo podemos discutir. Cuando uno tiene un modelo hidráulico, el modelo hidráulico funciona muy bien, aunque esté súper calibrado, y puede funcionar bien. Sin embargo, en la realidad, la red, con tanta operación, con algún cierre de alguna válvula, con alguna, no fuga, digamos, algún cambio en un estado de una válvula, por la razón que sea, por un corte de emergencia programado, porque alguien lo olvidó, descalibra los modelos muy rápidamente. Yo creo que ese es el valor, por ejemplo, que nosotros le encontramos a Takadu, donde Takadu, yo siempre digo que Takadu lo que hace es un poco ir evaluando la evolución de la conducta de la variable operativa. Y creo, al menos en el caso nuestro, ojalá alguien lo tenga más desarrollado, al menos en el caso nuestro, la utilización de los modelos hidráulicos para la operación, en el caso nuestro no ha sido muy exitosa. Hemos estado construyendo algunos modelos, tenemos los modelos que tienen todas las compañías para efectos tarifarios, pero también desde la operación hemos estado desarrollando algunos modelos, pero de manera puntual, y no apuntando a tener el 100% de los modelos de nuestra red y compararla con Takadu, por ejemplo, o con la operación diaria de la red. Y por último, iniciativas que tienen que ver con la integración del GIS, donde en la medida que uno tenga estas tecnologías de operación integradas claramente, vamos a tener mejores resultados. Y antes de cerrar con la sesión de preguntas y respuestas, una reflexión, digamos, que creo que al menos en 3 de 4 presentaciones hemos hablado de cuánto sería la cantidad de clientes óptima, la cantidad de longitud por sectores. Y yo creo que hay tantas respuestas como personas estando en esta sesión, porque finalmente un DMA, una reductora, un equipo es un instrumento, es el camino y no el fin, digamos. No puede ser el objetivo, sino que un instrumento para. Y en empresas como Aguas Magallanes, donde cuando Cristian nos decía un poco, mira, yo tengo poco sensor y queremos muchos más, pero tiene resultados que son muy buenos. Entonces, también hay una combinación de realidades, de realidades geográficas, realidades de consumo, el mismo costo, niveles económicos de pérdida. Yo no sé si hay un número óptimo, pero para ciertas realidades podrían haberlos, pero para todas las realidades yo creo que, y una opinión bien personal, en la medida que el resultado, o tú te acerques al resultado que te has propuesto, si tienes 1 o 10.000 clientes por DMA, y el resultado es el que tú esperas, en términos de calidad del servicio, en términos de eficiencia hídrica, creo que ahí hay espacio para todos. Eso es, Andrés, muchas gracias por la oportunidad, saludos a todos también. Vale, Cristian. Muchas gracias por la experiencia y sin duda que Antofagasta es de los pioneros en este camino, así que muy interesante. Nos alargamos un poco, se nos pasó el tiempo, las exposiciones estuvieron un poquito más largas y súper interesantes, así que vamos a tratar de dar respuesta a las preguntas que hay en el foro. Cualquier cosa que no podemos responder por temas de tiempo, vamos a tratar de contactarnos personalmente o si pueden hacer las preguntas directamente. Le voy a dejar la palabra a Paul, a ver si puede tomar la serie de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Andrés. Como decía Andrés, todas las preguntas que no queden completamente resueltas, ya sea por tema de tiempo o por explicación,
no duden en contactarnos a nosotros, a Andrés, a mí, a la gente de Takadu, o a cualquier persona de Blas, para que podamos seguir profundizando en esos temas. Me voy a colgar de la pregunta que le hace Cristian Jiménez a Miguel Camus del proyecto que expone Miguel. ¿Cuántos, digamos, de los sensores que están tomando la iniciativa de incorporar vienen por decisiones propias o por exigencias de la CIS? ¿O cuál es la combinación, digamos, que se da en ese contexto? Mira, igual como al igual como mostraba yo este piloto que estamos haciendo en San Pedro, somos nosotros muy de la idea de ir paso a paso, o sea, no licitar todo porque hay que ver el modelo, hay que ver el modelo también cómo se comporta en la empresa. Entonces, por ejemplo, uno podría partir porque nosotros tenemos, para la superintendencia, desde el punto de vista de lo que es normativo, tenemos aproximadamente como 411 puntos de control de presión, pero adicional a eso, nosotros tenemos un número no menor de puntos de presión que no están estipulados lo que informamos a la superintendencia. Estamos hablando nosotros, aparte de eso, tenemos cerca de 600 otros puntos que tenemos de control interno. Entonces, una estrategia puede ser, por ejemplo, en los puntos, por ejemplo, para la superintendencia, ¿ya? Si yo quiero informar a la superintendencia, por ejemplo, pasar de que hoy día nosotros todavía informamos con estos manómetros que son manuales, que se va a leer un máximo y un mínimo de manera semanal, nosotros queremos hacer este upgrade de empezar a informar desde el punto de vista con data logger, con dato continuo. Entonces, yo si quiero pasar a informar eso a la superintendencia, tengo que tener garantía de que ese dato va a estar de buena calidad y transmitiendo constantemente. Entonces, a lo mejor como estrategia nosotros podríamos partir por ese subconjunto, y como estamos divididos en 3 regiones, hasta podría partir por una región primero, después por otra, pero todo es gradual. Los modelos no son, según yo, cambiar una metodología dentro de una estructura, como nosotros somos tan grandes también, no es de un día para otro, porque la gente también tiene que internalizarlo. Es decir, oye, independiente de que esto esté externalizado, igual hay un responsable dentro de la empresa que tiene que hacer que este contrato funcione. Porque también tampoco la idea es que la gente entienda de que hoy está externalizado y me olvido. No, si el dato sigue siendo quien es el dueño del dato, el responsable del proceso. Entonces, eso hay que dejarlo súper claro. Pero por ahí un poquito creo que va lo que queríamos hacer nosotros. Está como idea todavía, no está algo aprobado, por si acaso. Perfecto. Gracias, Miguel. Hay un par de preguntas de Leonardo Sanabria que fueron respondidas ya por el chat. Las respondió May, las preguntas que le hizo a las personas de Takadu. Pero quisiera tomar la pregunta que le hace Leonardo a Cristian Jiménez, que tiene que ver con cuáles son sus recomendaciones o cómo ve él, digamos, qué tips daría para la integración de los sistemas GIS con otros software como el de Takadu y, digamos, cuál es su visión al respecto. Mire, yo cuando hablamos de integración y aparece el GIS siempre en la conversación, yo diría que, al menos en el caso de Agua Antofagasta, lo primero es tener un GIS en el que uno confíe. Yo creo que a muchas compañías nos pasa en que la responsabilidad por el desarrollo o por el mantenimiento de un sistema de información geográfica está algo desconectado con la realidad o con los responsables de las redes de agua potable, de agua servida. De repente está más conectado con las inversiones porque sirve como un catastro para las superintendencias y suerte de NBI. Entonces, lo primero, desde adentro, yo creo que en términos del desarrollo del GIS, las personas que tienen a cargo ese proceso no pueden desatender necesidades inmediatas de la operación o de las gerencias de redes, de clientes, que finalmente son los usuarios que estamos permanentemente. Yo diría que somos los usuarios más intensivos. Entonces, una integración de las preocupaciones internas de la compañía, que seguramente no son solo de operaciones, de clientes y redes, también hay de otras, pero que en el desarrollo de las herramientas como el GIS se levanten preocupaciones desde las áreas que son realmente usuarias de los sistemas. Una vez que nosotros podemos confiar en el GIS, después comienza un proceso, y aquí
yo tengo que agradecer, no sé, en este caso a Hernán Montani, Andrés o Paul, porque desde que nosotros tenemos Takadu hemos tenido la disposición permanente, digamos, en ayudarnos, en guiarnos, con experiencias de otras compañías también, como lo ha hecho Takadu en otras compañías. Yo tengo un ejemplo que es muy interesante, que es la integración entre Takadu e I2O, donde pues, en el caso nuestro, a Antofagasta, no hicimos nada, salvo hacer un par de llamados, traducir un correo que quedara bien en inglés y poner en contacto a Takadu con I2O. Yo creo que el conocimiento que tienen compañías que trabajan con usuarios de todo el planeta, digamos, como el caso de Takadu o I2O, les permite tener conversaciones finalmente que van al grano y no se dan tanta vuelta como podría hacerlo uno, empezar a desarrollar el sistema para integrarlo. Yo creo que el soporte, la ayuda que hemos recibido de ustedes durante mucho tiempo, hace algunos años con Hernán también, fue muy importante cómo se logran integrar no solo los sistemas, sino que las personas, los procesos. Creo que el denominador común de esos dos factores de integrar las preocupaciones internas a un sistema de tecnologías de operación y cómo integrarse entre sistemas, tiene mucho que ver con poner las preocupaciones o las expectativas y deseos que yo tengo sobre la mesa y cómo aquellos que desarrollen esa idea se pueden acercar un poco de esa expectativa. El G siempre ha sido un tema en todas las compañías sanitarias y es bien complejo de mantener, pero creo que la integración depende harto de que los usuarios podamos levantar expectativas y necesidades, ponerlas sobre la mesa y que alguien se haga cargo de ellas, la persona que lo tenga a cargo dentro de la compañía. Gracias, Cristian. Voy a seguir con una pregunta para Aguas Magallanes. Cristian, si es que puedes ahí abrir el micrófono, eso, gracias. Pregunta S. López si es que las conexiones de los clientes, digamos, dentro de los DMA tienen medición, cómo están avanzando con eso, si van a, digamos, el plan que ustedes quieren hacer, micromedir, digamos, en esta división de DMAs que están apuntando y cómo ven esto de comenzar con esta micromedición dentro de los DMA. O sea, si la pregunta es esa, porque le asignaba otra interpretación, la idea es poder ir reduciendo el tamaño. Ese es nuestro principal, por ahora, desafío e inquietud, ¿ya? Si bien es cierto, como se comentaba Cristian, hay como una respuesta bien amplia para el tamaño en términos de cantidad de clientes o longitud. Consideramos que nosotros estamos como en el caso extremo y eso sin duda tiene que ser trabajado, porque necesitamos datos operacionales y conocer mejor nuestra red. Si la pregunta en realidad apunta a la micromedición, es decir, a los medidores residenciales, que no sé de dónde viene exactamente la pregunta. Nosotros, por supuesto, que contamos con micromedición. Tal vez le hizo ruido nuestro nivel de pérdida, no sé quién hizo la pregunta. Y es justamente la micromedición la que, si hacemos un poco más de historia en relación a la pérdida, es la que explica en alguna medida la pérdida actual que tenemos. En algún minuto, hace obviamente 20, 30 años atrás, cuando no había micromedición, los niveles de pérdida eran altísimos, y desde que se comenzó a implementar, junto con una renovación masiva de arranque, las pérdidas comenzaron justamente a llegar a los niveles que tenemos actualmente, ¿ya? Eso en gran medida, como les decía, explica nuestra realidad, sumado a las condiciones locales. Hoy acá de repente el fraude, que puede ser un componente bien importante en otras localidades, acá la verdad es que es muy, muy agotado. Tal vez recién ahora estamos empezando a ver algunos casos, pero casi como anécdota, nuestros clientes se acercan a decir que el medidor está detenido.
se acercan a decir que, oye, ¿sabe qué? Mi bebedor tiene problemas o hay algo que tengo que solucionar. Entonces, en ese sentido, por el lado de la micromedición, medio residencial, esa es nuestra realidad. Y obviamente en relación a la implementación de DMA, lo que les contaba, queremos avanzar poco a poco, tenemos una propuesta de ir paso a paso, llegar por lo menos a un piso de unos 4.000 clientes por DMA. Tenemos una propuesta ahí que vamos a defender y vamos a ver cómo sigue los años siguientes para ver si llegamos a estos 30 con los cuales estamos, con los cuales estamos soñando y que creemos necesario, más allá del nivel de pérdida que necesitamos para conocer nuestra red y operarla. Buenísimo. Muchas gracias, Cristian. Y para terminar, vamos a hacer una última pregunta para Sval, para Francisco. Pregunta Vania con respecto a cómo calcularon el beneficio, digamos, en términos de quizás de caudales recuperados o económicos, pero quizás también agrandar esta pregunta de cómo calcularon los beneficios, cuáles fueron los beneficios que, digamos, le dieron a ustedes el puntapié inicial para poder partir un camino, digamos, de inteligencia operacional dentro de la compañía, cuáles fueron los beneficios que ustedes estaban buscando y hacia dónde, digamos, estaban apuntando con este camino de la inteligencia operacional. Perfecto. Bueno, cuando cuantificamos los beneficios, nosotros apuntamos principalmente a reducir el nivel de pérdida, el nivel de las fugas, el nivel de las roturas y el nivel de los cortes reiterados en los clientes. Cuando lo llamo a número, principalmente el beneficio en la gestión de eventos, en la implementación de sensorización, principalmente cuantificamos el nivel de agua ahorrada y la cantidad de rotura ahorrada. Para poder cuantificar esa agua ahorrada, básicamente lo que nosotros hacemos es estimar el beneficio que existiría, por ejemplo, para una fuga no visible, si no la reparamos a tiempo. Es decir, si vamos a terreno y detectamos oportunamente esa fuga, es muy probable que si no lo hubiéramos hecho, hubieran pasado muchos días sin poder hacerlo. Eso generalmente pasa con las fugas no visibles, en donde las cuadrillas pasan con una periodicidad que no está definida. Es decir, una cuadrilla podría volver a pasar en un año después por el mismo punto. Entonces, si no ataco oportunamente esa fuga en el momento adecuado, es muy probable que tenga esa fuga por un año. Entonces, cuando llevamos esos eventos que detectamos gracias a la gestión de los DMA, es básicamente cuantificar ese tiempo. ¿Cuánto nos hubiéramos demorado si no hubiéramos gestionado, si no hubiéramos reparado esa fuga oportunamente? Eso lo llevamos a costo, en función del costo de producción de la localidad, y evidentemente ese beneficio está sobre todo en las localidades de sequía. Y eso es un punto importante que tocó Cristian, que tocó ambos Cristian, que tocó Miguel. En Chile hay una realidad bastante dispareja, diferenciada en función de las distintas regiones del país. Tenemos una situación en donde la disponibilidad hídrica en el sur del país es bastante amplia, el nivel de sequía no afecta como lo hace en la zona central del país, como lo hace en la zona norte del país, y evidentemente donde tenemos un mayor costo de producción, donde es necesario, por ejemplo, incluir nuevas fuentes de producción, el costo de producción evidentemente es más alto, y eso obviamente rentabiliza este tipo de tecnología, nos permite ser más eficientes. Ese también es un punto a considerar en donde tenemos efectivamente localidades de sequía, en localidades donde tenemos un alto nivel de pérdida, es donde mayor oportunidad al corto plazo hay para poder implementar este tipo de estrategias. Muchas gracias, Francisco.